quería unos lentes hipster como los de Andy Say, pues ahí se va. Si Mario Vargas Llosa hubiera sido presidente de Perú en 1990, se habría derrotado al terrorismo ese mismo año. No es broma, es en serio, estoy hablando en serio. Si no me crees, quédate a ver este video porque desmentiré dos grandes mitos que los mismos opositores de Fujimori se lo han creído. Atención, si eres un fujimorista sensible que cree que todos los demás son terrucos, te recomiendo no ver este video porque podría herir tus sentimientos y alterar tus tetitas. Muy buenas a todos, el video se titula Dos grandes mitos del Fujimorato y no del Fujimorismo porque son dos cosas distintas. Fujimorismo es la corriente política de los que siguen y creen en Fujimori, y el Fujimorato es el periodo de gobierno que duró del año 90 al 2000. Mito número 1. Gracias a Fujimori el Perú recuperó su economía. La inflación en Perú era terrible a fines de los años 80. Alan García tomó 3 medidas para tratar de frenar esto: reducción de impuestos, aplicación de subsidios a la producción estatal y fijación de precios. Estas decisiones amortiguaban momentáneamente el bolsillo de los peruanos, pero a largo plazo, en unos años, el país iba de todas maneras a la quiebra. O sea, era una condena a una muerte lenta pero con poco dolor. Y como esto se sabía, Alan García decide aplicar el shock. ¿Qué es un shock? Es lo contrario a las 3 medidas que dije hace un momento. O sea, el shock o paquetazo, como se le llama, consiste en la reducción de impuestos, quitar los subsidios y fijar los precios en valores mucho más altos. En otras palabras, un shock es dejar que la economía fluya normalmente, sin presiones. Pero ¿cómo diablos puede funcionar algo que es contrario a las medidas habituales? Te explico, la inflación es como un tumor en el brazo. Tú lo puedes tratar con una quimioterapia, pero lo que te salva con seguridad es lo más sacrificado. La inflación crece de esta manera a medida que pasa el tiempo. Entonces, cuando se aplica el paquetazo, el porcentaje sube de golpe y se consigue evitar el círculo vicioso de la oferta versus la demanda. Y es a partir de aquí que en teoría ya no habrá más crecimiento inflacionario. Pero el shock que aplicó Alan García en el 88 no funcionó en la práctica. En la campaña electoral de 1990, Mario Vargas Llosa propuso que al Perú no le quedaba otra que aplicar un shock mucho más poderoso y por lo tanto doloroso para los bolsillos de los peruanos. Mientras tanto, Alberto Fujimori pregonaba que el shock le haría mucho daño al país y por eso prometió no ejecutar ningún paquetazo. Esto convenció al electorado y fue uno de los motivos por el que la mayoría votó por Fujimori, porque él no iba a aplicar el shock. ¿Pero qué fue lo primero que hizo el chino cuando entró en el cargo? Aplicó el shock. El entonces ministro de Economía, Hurtado Miller, fue quien anunció este shock por televisión. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Ese año fue el más dramático de la historia económica del Perú. ¿Pero por qué Fujimori lo hizo si había prometido no hacerlo? Es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionaron al Estado y condicionaron cualquier acuerdo comercial a cambio de aplicar en el país un conjunto de políticas para subsanar la economía. Ese conjunto de políticas era el llamado Consenso de Washington. En el año 1991 fue el Congreso quien cambió la moneda al nuevo sol. En resumidas palabras, lo que salvó al Perú fue una estrategia económica aplicada en Estados Unidos por el FMI y el BM. Fujimori solo hizo caso a esos lineamientos y abusó de la privatización de las empresas estatales. Mito número 2. Fujimori nos dio la paz y fue quien derrotó al terrorismo. Si no fuera por el chino, ahorita no tendrías que comer, no tendrías luz, agua, ni internet, ni mucho menos el PC para poder comentar tus regalos que fue el mejor presidente del Perú. ¡Maldito terruco! Recordar que el GEIN atrapó a Abimael Guzmán en el año 92 no es necesario porque ya se sabe. Lo que te voy a contar es la nefasta traición del fujimontesinismo que ocurrió 2 años antes. La Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE, empezó sus labores en el año 87 con el afán de capturar a las cabezas del terrorismo. Este arduo trabajo pasó a manos del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, que fue creado cuando aún gobernaba Alan García. La institución que financiaba al GEIN en última instancia era la Embajada de Estados Unidos y no el Estado. Cuando ingresó Fujimori al mando, el GEIN ya venía operando durante 3 años. Fueron 3 años de arduo trabajo que finalizaron en diciembre de 1990 cuando por fin se tuvo en la mira a la cúpula senderista. La casa donde se sospechaba que residían los líderes de Sendero estaba ubicada en la calle Buenavista 265 en San Borja. Inclusive ya se tenía fijada la fecha de la captura del siglo. Se había acordado golpear el 6 de diciembre de 1990. Pero entonces sucedió algo inesperado. El operativo fue abortado por orden superior y los senderistas escaparon advertidos por una nota anónima que fue deslizada por debajo de la puerta de la casa. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se saboteó la operación? La verdad es que hubo alguien que desgraciadamente cambió el giro de nuestra historia.
2 días antes de la operación, entre el 2 y el 4 de diciembre, Vladimiro Montesinos visitó a los miembros del GEIN y se sorprendió al corroborar la existencia de un plan de allanamiento. Entonces Montesinos les pidió mantener en reserva todo y dejar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo. Pero el GEIN ejecutó independientemente su plan de operaciones el día 6 de diciembre para tener todo listo para darle el golpe y poder acabar de una vez con Sendero Luminoso ese mismo día. Pero en plena reunión recibieron una llamada telefónica de parte de la dirección de la Policía Nacional, donde se les obligaba por orden superior a no ejecutar ningún plan. ¿Qué hicieron los del GEIN? Hicieron caso omiso a dicho mandato. Pero entonces, horas más tarde, otra orden superior despidió al jefe del Tlalincote y pusieron a uno nuevo que llegó y dijo: no sé qué iban a hacer esta noche, pero ahora no se hace nada. Y mientras tanto, un emisario deslizaba una nota escrita por debajo de la puerta de la casa de Buenavista. El contenido de esa carta se conoció 18 años después, cuando el mismo Óscar Ramírez Durán, alias Camarada Feliciano, escribió en su libro que alguien había dejado una nota escrita advirtiendo que los estaban buscando y sugería que fuguen. Los hechos narran que Feliciano recién fue capturado en 1999, pero pudo haber sido capturado en 1990. Aquello que los senderistas llamaban guerra popular no podía continuar sin la dirección de su comité central. Por lo tanto, la captura de estos líderes significaba la derrota de Sendero Luminoso. Pero este sabotaje al GEIN retrasó la captura 2 años. 2 años que le costó al país muchos atentados, como el de Talata, el atentado contra Frecuencia Latina, asesinatos como el de María Elena Moyano e incursiones militares en Barrios Altos y La Cantuta. Todo esto se pudo evitar si hubiera tenido éxito ese operativo del GEIN en el año 90. Su frustración constituye una verdadera traición a la patria. De hecho, no hubiera habido autogolpe en el 92 porque no habría sido necesario, ya que el motivo de ese golpe fue el terrorismo. Tampoco hubiera sido necesario crear nueva constitución y por lo tanto no hubiera habido reelección. Y probablemente Fujimori nunca hubiera ido a la cárcel. No habrían elecciones en el 2016 porque ya se habrían celebrado en el 2015. Es increíble cómo un simple papel deslizado por una puerta pudo cambiar nuestra historia. Tal vez Vargas Llosa habría mostrado incapacidad en la presidencia por ser novelista y no político, pero yo dudo mucho que su gobierno hubiera intervenido de esa manera en las labores del GEIN. Preguntas frecuentes. ¿Sabía Fujimori de la existencia del GEIN? Sí, él sabía de su existencia y de su objetivo desde el inicio de su gobierno. Lo que no sabía era su plan de operaciones, y es normal porque debía mantenerse en secreto. ¿Tenía Fujimori control sobre el GEIN? Al inicio sí lo controló, pero luego lo dejó actuar solo. Cabe señalar que Fujimori pudo haber ejercido un mando absoluto sobre este grupo, así como lo hizo con las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el verdadero héroe de la derrota del terrorismo? Todos los peruanos hemos condenado y luchado contra esta amenaza. Los mismos pobladores de las zonas más atacadas formaron las rondas campesinas a inicios de los años 80. Nuestros militares, desmereciendo excesos por ejecuciones extrajudiciales, cumplieron labores dignas. Nuestra Policía Nacional con la Tincote y el GEIN tienen un gran mérito. Nuestros presidentes, tanto Belaúnde, García y Fujimori, tenían la obligación de enfrentar el terror y así lo hicieron los tres por igual, cada uno a su manera. No es justo darle el crédito a una sola persona que al parecer se aprovechó de la situación para su beneficio. El mérito es del Perú. Eso es todo, amigos. Nos vemos pronto en un nuevo video. Chao. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total, hambre, más violencia, más destrucción, juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alva Castro, presidente, marca las 3 estrellas. Antes de votar, piense. Esto es falso. Esto, inmoral. Esto, crear pánico.